una vida que nadie esperaba, pero que terminaría cambiando a todo un pueblo. Una historia de rechazo, abandono y redención que te hará cuestionar todo lo que creías saber sobre el valor de una persona. Quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar hoy podría cambiar tu vida para siempre. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal. Publicamos videos todos los días. Dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios de dónde eres y a qué hora nos escuchas. La rechazaron al nacer por ser distinta, pero Dios cambió su destino. Ahora sí, empecemos con esta historia que te va a conmover el corazón. En el pequeño pueblo de Santa Rosa de la Sierra, ubicado entre las montañas de Chiapas, donde la neblina se adhiere a los cerros como un manto de secreto, una madrugada de abril de 1998 llegó al mundo una niña que nadie recibía con gozo. Llovía con esa intensidad que solo conocen las tierras abandonadas, donde el agua cae como sollozos del cielo sobre casas de barro que apenas soportan el peso del tiempo. La comadrona, doña Amparo, había visto nacer a la mitad del pueblo en sus 60 años de profesión. Tenía manos endurecidas que sabían recibir vidas con la delicadeza de quien sabe que cada nacimiento es un prodigio. Pero esa noche, cuando la bebé finalmente llegó después de un parto complicado que duró casi 18 horas, algo en el ambiente le congeló la sangre. La niña no lloró. Los bebés deben llorar al nacer. Es la señal de que los pulmones trabajan, de que la vida ha llegado con ímpetu. Pero esta pequeña criatura salió al mundo en un silencio que ocupó toda la habitación como una presencia invisible. Sus ojos estaban abiertos, pero no fijaban nada en particular. Su cuerpecito era más diminuto de lo normal, con rasgos faciales que la comadrona reconoció inmediatamente, pero no quiso nombrar en voz alta. «Está bien. ¿Por qué no llora?», preguntó Elena, la madre, con una voz quebrada por el cansancio y un temor ancestral que le oprimía el pecho. Doña Amparo limpió a la bebé con agua tibia, la envolvió en un chal desgastado y la puso en los brazos de su madre con esa solemnidad que se reserva para los momentos sagrados. «Está viva, mi hijita, respira, pero es especial». «¿Especial cómo?», insistió Elena, aunque algo en su corazón ya sabía la respuesta. «Tiene lo que los doctores llaman diferente. Sus ojitos, la forma de su carita, no va a ser como los otros niños». El llanto que finalmente rompió el silencio esa noche, no, vino de la bebé, vino de Elena, un grito de dolor que mezclaba el cansancio del parto con la desesperación de quien acaba de recibir una sentencia que no entiende, pero que sabe que cambiará su vida para siempre. Afuera, en el pasillo de la casa que olía a humedad y a pobreza, esperaban el esposo de Elena, Fernando y su suegra. Doña Carmen, cuando la comadrona salió a darles la noticia, lo hizo con palabras cuidadosas, pero las palabras no importaron. La expresión en su rostro lo dijo todo. «Es niña», comenzó doña Amparo, «pero tiene condiciones especiales. No sabemos cuánto va a entender del mundo o qué va a poder hacer». Fernando era un hombre de campo, de manos grandes y ásperas, que conocían más de sembrar maíz que de criar hijos. Tenía apenas 23 años, pero ya cargaba el peso de 3 bocas que alimentar. Elena, su hijo de 2 años, y ahora esta nueva vida que llegaba envuelta en incertidumbre. «¿Qué significa eso?», preguntó con la mandíbula apretada. «Significa que la niña es diferente. Puede que nunca hable bien, puede que nunca aprenda como los demás. Es lo que tiene Dios guardado para ella». Doña Carmen, una mujer de lengua afilada y corazón endurecido por años de escasez, soltó lo que todos pensaban. Pero nadie se atrevía a decir: «Es una carga, una maldición. ¿Cómo vamos a mantener a una criatura así cuando apenas tenemos para comer?». La noticia se esparció por Santa Rosa de la Sierra con la velocidad del viento que baja de las montañas. En los pueblos pequeños, las noticias malas vuelan más rápido que las buenas. Para el mediodía del día siguiente, todo el pueblo sabía que en la casa de Fernando había nacido la niña rara. «Dicen que tiene ojos de pescado que no ve», murmuró la señora del molino. «Yo escuché que nació sin cerebro, que es un castigo de Dios», añadió el tendero. «Pobre Elena, ¿qué pecado habrá cometido para que le mandaran semejante cruz?», comentó la maestra de la escuela primaria con una lástima que era más juicio que compasión. En la casa el ambiente era denso, como la neblina que cubría las montañas. Elena intentaba amamantar a la bebé, pero la pequeña tenía dificultades para prenderse del pecho. Lloraba con un sonido diferente al de los otros bebés, un gemido que no sabía expresar necesidades concretas.
sino una incomodidad general con el mundo que la rodeaba. Fernando apenas podía mirarla. Cada vez que sus ojos se posaban en esa carita, que no era como la de su hijo mayor, sentía una mezcla de vergüenza y culpa que no sabía cómo manejar. Era terrible que sintiera rechazo por su propia hija. Era normal que deseara que todo fuera diferente. Doña Carmen no ayudaba. Todo el día murmuraba maldiciones y quejas. No podemos mantenerla. Tu hermano necesita zapatos para la escuela. Tú necesitas trabajar, no estar aquí cuidando a alguien que nunca va a dar nada a cambio. La llamaron Clara Esperanza porque Elena, en un último acto de esperanza desesperada, quiso que su nombre fuera una oración, que la claridad llegara a su vida, que la esperanza la protegiera. Pero en el pueblo nadie la llamaba por su nombre. Era la niña rara, la que nació mal, la carga de Elena. Las primeras semanas fueron una pesadilla. Clara Esperanza lloraba durante horas sin que nadie pudiera calmarla. No dormía en horarios normales. Sus ojos vagaban sin enfocarse en nada, como si estuviera viendo un mundo que nadie más podía percibir. Elena, agotada física y emocionalmente, comenzó a creer lo que todos decían, que esta niña era una maldición, un castigo por algún pecado que no recordaba haber cometido. Una tarde, mientras intentaba mecer a Clara Esperanza para que dejara de llorar, Elena le susurró al oído con lágrimas corriendo por sus mejillas. ¿Por qué llegaste así, mi niña? ¿Por qué no pudiste ser normal? Yo solo quería una hija que pudiera jugar, aprender, crecer como los demás. La bebé no respondió, por supuesto, solo siguió llorando con ese sonido que ya empezaba a ser una tortura para toda la familia. Pasaron los meses y la situación no mejoró. A los 6 meses, cuando los otros bebés comenzaban a sentarse, a agarrar objetos, a responder con sonrisas y balbuceos, Clara Esperanza permanecía en un estado que preocupaba a todos. Su cuerpo era flácido, como si sus músculos no tuvieran la fuerza que debían tener. Su mirada seguía perdida en horizontes invisibles y lo más preocupante, no reaccionaba a los sonidos como debía. No giraba la cabeza cuando la llamaban, no se sobresaltaba con ruidos fuertes. Elena la llevó al centro de salud del pueblo, una clínica improvisada, donde un médico pasante atendía una vez por semana. El doctor Morales, un joven recién graduado que había sido enviado a cumplir su servicio social en estas tierras olvidadas, examinó a la niña con una seriedad que heló el corazón de Elena. Su hija tiene síndrome de Down, dijo finalmente usando términos médicos que Elena no entendía del todo, pero que sonaban como una sentencia. Y parece que también tiene problemas de audición. Necesita estudios especializados, terapias, estimulación temprana. ¿Se va a curar?, preguntó Elena con una esperanza que sonaba más a súplica. El doctor negó con la cabeza, pero lo hizo con suavidad. No es una enfermedad, señora. Es una condición con la que va a vivir toda su vida, pero con ayuda, con amor, con estimulación. Puede aprender muchas cosas. He visto niños con Down que llevan vidas plenas, que trabajan, que son felices. ¿Y cuánto cuesta todo eso? Las terapias, los estudios, el silencio del doctor fue más elocuente que cualquier respuesta. Ambos sabían que una familia que apenas podía pagar tortillas y frijoles no tenía manera de costear tratamientos especializados que solo existían en la ciudad, a 4 horas de camino por carreteras que se volvían intransitables en época de lluvias. Esa noche, cuando Elena le contó a Fernando lo que el doctor había dicho, el hombre no dijo nada por varios minutos. Se quedó mirando el techo de lámina que goteaba en las esquinas, escuchando el sonido de la lluvia que no cesaba, sintiendo el peso de una responsabilidad que no sabía cómo cargar. No tenemos dinero para eso, dijo finalmente con una voz que sonaba más a rendición que a decisión. Ni siquiera tenemos para llevarla a la ciudad a que la revisen bien. ¿Y entonces qué hacemos?, y preguntó Elena, aunque temía la respuesta. Fernando no respondió esa noche, pero su silencio ya contenía la decisión que tomaría en las semanas siguientes. Doña Carmen, sintiendo que su opinión finalmente estaba siendo escuchada, empezó a plantar semillas de una idea terrible. En otros pueblos hay lugares, orfanatos, donde se encargan de niños así, lugares donde tienen doctores, donde saben cómo cuidarlos. Elena, con el corazón partido, escuchaba estas conversaciones sin atreverse a objetar. Parte de ella, la parte agotada, la parte que apenas dormía, la parte que sentía que se estaba volviendo loca con el llanto constante y la mirada
llamada perdida de su hija, esa parte empezaba a considerar lo impensable. ¿Y si doña Carmen tenía razón? ¿Y si Clara Esperanza estaría mejor en otro lugar? Con gente que supiera cómo cuidarla. Pasaron 3 meses más. Clara Esperanza cumplió 9 meses y la situación en la casa era insostenible. El hijo mayor, Miguel, empezaba a portar mal en la escuela. Fernando trabajaba jornadas cada vez más largas en el campo, no porque hubiera más trabajo, sino porque no soportaba estar en casa. Elena había perdido 15 kilos. Su rostro mostraba el desgaste de quien ha dejado de dormir y de soñar. Una noche de diciembre, mientras la niña lloraba sin consuelo por 10ª hora consecutiva, algo en Elena se rompió. «No puedo más», susurró a Fernando. «No puedo seguir así. Me estoy muriendo por dentro». El hombre, que también había llegado a su límite, asintió con una tristeza que le pesaba en todo el cuerpo. «Mañana voy al pueblo grande a preguntar. Tiene que haber alguien que nos pueda ayudar. Alguien que sepa cómo cuidarla mejor que nosotros». Esa decisión, tomada en la desesperación de una noche sin dormir, sellaría el destino de Clara Esperanza. Al día siguiente, Fernando tomó el autobús a Tuxtla, la ciudad más cercana. Preguntó en la iglesia, en el ayuntamiento, en la clínica. Nadie le dio respuestas satisfactorias, pero un trabajador social, cansado y sobrecargado de casos, le dijo algo que Fernando interpretó como una solución. «Si ustedes no pueden cuidarla, pueden dejarla en custodia del Estado. Hay instituciones, pero están saturadas. Tarda meses en procesarse». Fernando no esperó a escuchar más detalles. En su mente desesperada había encontrado una justificación, un permiso oficial para hacer lo que su corazón no quería, pero su agotamiento exigía. Cuando regresó a Santa Rosa de la Sierra esa noche, le dijo a Elena: «Dicen que podemos dejarla en un lugar donde la van a cuidar, mejor que nosotros, donde tienen recursos, doctores, gente capacitada». Elena quiso preguntar más, quiso saber detalles, pero estaba tan exhausta que simplemente asintió. «¿Cuándo?» «Pronto, antes de que cambiemos de opinión, antes de que ya no podamos hacerlo». Lo que vino después fue una semana de preparación que se sintió como caminar hacia un precipicio, del cual sabían que no había regreso. Elena intentó pasar más tiempo con Clara Esperanza, como si quisiera grabar en su memoria cada detalle de esa carita que pronto no vería más. Pero cada intento de conexión era frustrado por la condición de la niña. Clara Esperanza no sonreía cuando su madre la miraba. No extendía sus bracitos para ser cargada. No daba señales de reconocer o necesitar específicamente a su madre. Y eso, en la mente confundida de Elena, se convirtió en una justificación. «Ni siquiera me conoce. Para ella da igual quién la cuide. Estará mejor con gente que sepa cómo ayudarla». La noche elegida fue un viernes, 18 de diciembre de 1998. Lo planearon como si fuera una operación militar. Esperaron a que oscureciera completamente. Fernando sacó su vieja camioneta Ford del 82, la que usaba para llevar cosechas al mercado. Elena envolvió a Clara Esperanza en la cobija más limpia que tenían, una que su madre le había tejido años atrás. La iglesia de Santa Rosa de la Sierra quedaba en el centro del pueblo, a solo 3 cuadras de su casa. Pero en esa noche de diciembre, esas 3 cuadras se sintieron como la distancia más larga del mundo. Elena sostenía a la bebé en sus brazos. Fernando manejaba con las manos apretadas al volante, sin decir palabra. Doña Carmen se había quedado en casa con Miguel, cumpliendo la parte del plan que requería que alguien mantuviera las apariencias de normalidad. La iglesia estaba cerrada, como esperaban. Los viernes no había misa nocturna. El atrio estaba vacío, iluminado solo por una lámpara vieja que parpadeaba como si también dudara de su propósito. Fernando detuvo la camioneta a media cuadra de distancia. «Tenemos que hacerlo rápido, antes de que alguien nos vea», dijo con una voz que temblaba. Elena bajó del vehículo sosteniendo a Clara Esperanza. La bebé, por primera vez en días, estaba callada, como si supiera que algo terrible estaba por suceder. Caminaron hasta el atrio. El corazón de Elena latía tan fuerte que sentía que todo el pueblo debía escucharlo. Buscaron un lugar donde la niña estuviera protegida del frío, de la noche, pero visible para quien llegara en la mañana. Había un banco de madera bajo el alero del tejado. Elena puso a Clara Esperanza ahí, acomodando la cobija para que la cubriera completamente. La bebé abrió sus ojos.
esos ojos que nunca enfocaban bien, y por un momento, solo un segundo, pareció mirar directamente a su madre. Elena sintió que algo en su pecho se desgarraba. «Perdóname», susurró con lágrimas que ya no podía contener. «Perdóname, mi niña. No sé qué más hacer. Espero que Dios te cuide mejor de lo que yo pude». Colocó junto a la bebé una nota que había escrito esa tarde con letra temblorosa. Su nombre es Clara Esperanza. Tiene 9 meses. Tiene síndrome de Down y no oye bien. Por favor, cuídenla. Nosotros ya no podemos. Se alejó sin mirar atrás, porque sabía que si miraba, si veía esa carita una vez más, no sería capaz de dar otro paso. Fernando la esperaba junto a la camioneta. Subieron en silencio. Manejó de regreso a casa por calles vacías, donde cada sombra parecía juzgarlos. Cuando entraron a la casa, doña Carmen los esperaba despierta. ¿Lo hicieron? Elena solo asintió, sin poder hablar. Se fue directo a su cuarto y se encerró ahí. Esa noche lloró como nunca había llorado en su vida. Lloró por la hija que acababa de abandonar. Lloró por la madre en la que se había convertido. Lloró porque sabía que lo que había hecho no tenía vuelta atrás. Fernando se quedó en la sala, mirando la pared, sintiendo un vacío que no sabía cómo nombrar. Miguel, el hijo mayor, se despertó con los sollozos de su madre y preguntó desde su cuarto: «¿Dónde está mi hermanita?». Nadie le respondió. Esa noche, mientras Elena y Fernando intentaban convencerse de que habían hecho lo correcto, Clara Esperanza estaba sola en el atrio de la iglesia. La temperatura bajaba. La cobija, aunque gruesa, no era suficiente contra el frío de diciembre en las montañas. La niña lloró. Lloró con ese llanto diferente que su madre ya no estaba ahí para escuchar. Lloró hasta que su vocecita se volvió ronca. Y cuando el frío se hizo más intenso, cuando su cuerpecito pequeño empezó a temblar, dejó de llorar. Se quedó quieta con los ojos abiertos mirando la oscuridad, esperando un calor que no llegaba, esperando unos brazos que ya no la cargarían. Las horas pasaron lentamente. La madrugada del sábado llegó con una neblina espesa que cubría todo el pueblo como un manto gris. Santa Rosa de la Sierra dormía, ajena al drama que se desarrollaba en el atrio de su iglesia. A las 5 de la mañana, una anciana llamada Beatriz Mendoza caminaba hacia la iglesia para su rutina diaria de limpiar y preparar todo para la misa de las 7. Beatriz tenía 87 años y había hecho este recorrido cada mañana durante los últimos 40 años desde que quedó viuda. Para ella la iglesia no era solo un lugar de culto, era su hogar, su propósito, su razón de levantarse cada día. Esa mañana algo la hizo detenerse antes de llegar al portón. Había escuchado un sonido débil, casi imperceptible, como un gemido de gatito. Aceleró el paso con la preocupación de quien sabe que algo no está bien. Cuando entró al atrio, la neblina aún era densa, pero alcanzó a ver el bulto de tela en el banco. Se acercó con el corazón latiendo rápido. Al apartar la cobija, lo que vio la dejó sin aliento. Una bebé pequeña, pálida, temblando de frío, con los labios ligeramente azules. «Dios santo», susurró Beatriz. Tomó a la niña en sus brazos. Clara Esperanza estaba fría al tacto. Su respiración era débil. Beatriz, con una agilidad que no parecía posible en una mujer de su edad, se quitó su propio chal y envolvió a la bebé. La apretó contra su pecho, dándole el calor de su cuerpo. «Tranquila, mi niña. Tranquila. Ya te encontré. Ya no estás sola». Caminó rápido hacia su casa, que estaba a 2 cuadras de la iglesia. Una casa humilde de 2 cuartos, donde vivía sola desde hacía 25 años. Cuando entró, prendió inmediatamente la estufa de leña. Acercó la bebé al calor. Buscó mantas, todo lo que pudiera encontrar para calentarla. Clara Esperanza gimió débilmente. Sus ojitos seguían sin enfocar, pero algo en su expresión cambió. Como si sintiera, aunque no pudiera expresarlo, que había pasado del peligro a la seguridad. Beatriz la meció en sus brazos mientras esperaba que el agua se calentara. Cantó sin darse cuenta, una vieja canción de cuna que había cantado a sus propios hijos décadas atrás. «Duérmete, mi niña, duérmete, mi amor, duérmete, pedazo de mi corazón». Y por primera vez en su corta vida, Clara Esperanza dejó de llorar no por agotamiento, sino porque se sentía segura. Cuando la bebé estuvo más cálida, Beatriz la examinó con cuidado. Vio la nota que había caído de entre las cobijas. La leyó con lágrimas cayendo por sus mejillas arrugadas. Su nombre es Clara Esperanza. Tiene 9 meses. Tiene síndrome de Down y no oye bien. Por favor, cuídenla.
nosotros ya no podemos. Beatriz sostuvo esa nota con manos temblorosas. Clara Esperanza, repitió. Qué nombre tan hermoso y tan cruel que te hayan dejado así. Miró a la niña que ahora dormitaba en sus brazos. Los rasgos eran claros. El síndrome de Down era evidente en su rostro. Y cuando Beatriz aplaudió suavemente cerca de los oídos de la bebé, notó que no reaccionaba. La sordera también estaba ahí, una bebé con doble discapacidad, abandonada en el frío de la noche. El instinto de cualquier persona razonable hubiera sido llevarla inmediatamente a las autoridades, al DIF, a la policía, a alguien. Pero Beatriz Mendoza no era cualquier persona. Era una mujer que había perdido a sus 3 hijos en un accidente de autobús 25 años atrás. Los 3 venían de visitar a sus abuelos en otro pueblo, cuando el vehículo cayó a un barranco. Carlos, de 10 años, Elna, de 8, y el pequeño Luis, de apenas 6 meses. Su esposo nunca se recuperó de la tragedia. Murió 2 años después de un infarto que los doctores dijeron fue por el corazón roto. Beatriz había sobrevivido estos 25 años en una especie de limbo emocional. Cumplía con sus rutinas, limpiaba la iglesia, ayudaba en lo que podía, pero por dentro había un vacío que nada había podido llenar. Hasta esa mañana, sosteniendo a Clara Esperanza en sus brazos, sintió algo que no había sentido en un cuarto de siglo. Propósito, necesidad, amor. Esta niña me necesita, susurró, y yo la necesito a ella. La decisión que tomó en ese momento fue ilógica, posiblemente ilegal, definitivamente complicada, pero fue una decisión que salvaría 2 vidas. No la voy a entregar, me la voy a quedar. Beatriz sabía que lo que estaba decidiendo era problemático. En un pueblo pequeño, de repente tener una bebé levantaría preguntas. Pero también conocía su pueblo, conocía cómo funcionaba y tenía un plan. Durante todo ese sábado, Beatriz se quedó en casa con Clara Esperanza. Preparó un biberón con la leche en polvo que encontró en una tienda. La niña tenía dificultad para succionar, pero con paciencia, Beatriz logró alimentarla. La bañó con agua tibia. Le puso ropa limpia que encontró en un baúl donde guardaba la ropa de bebé de sus hijos muertos. Esa misma tarde fue a buscar al padre Gilberto, el párroco de la iglesia, un hombre mayor, de 68 años, que llevaba 30 años sirviendo en Santa Rosa de la Sierra. «Padre, necesito hablar con usted», le dijo Beatriz en el confesionario. «Es urgente y delicado». El padre Gilberto conocía a Beatriz desde hacía décadas. Sabía de su tragedia, de su fe inquebrantable a pesar del dolor. Cuando Beatriz le contó lo que había pasado esa mañana, el sacerdote se quedó callado por un largo momento. «Beatriz, lo que me estás diciendo es serio. Esa niña tiene padres en algún lugar. Tienen derecho de saber que está bien. Los padres que la dejan en el frío de la noche para que muera no tienen derechos», respondió Beatriz con una firmeza que el padre no le conocía. «Esa niña fue abandonada para morir. Dios me la puso en mi camino para salvarla». El padre suspiró. Entendía el argumento moral, pero también entendía la realidad legal. Si las autoridades se enteran, van a quitarte a la bebé, la van a poner en el sistema. Y ya sabes cómo es el sistema con niños como ella. Entonces las autoridades no se van a enterar, no si usted me ayuda. El padre Gilberto luchó con su conciencia, pero al final recordó algo que un viejo sacerdote le había dicho cuando era joven. A veces la ley de Dios y la ley de los hombres no coinciden. En esos momentos tenemos que elegir a cuál servir. ¿Qué necesitas que haga? Y preguntó finalmente. Que si alguien pregunta, diga que la niña es mi nieta, que vino de otro pueblo porque su madre, mi hija que nadie conoce aquí, murió y no había quien la cuidara. El padre asintió lentamente. Que Dios nos perdone si estamos equivocados, pero mi corazón me dice que no lo estamos. Así comenzó la vida de Clara Esperanza con Beatriz, su nueva abuela. La historia que contaron era simple. La bebé era hija de una hija de Beatriz que vivía en Villa Hermosa. La hija había muerto en un accidente. El padre de la niña era desconocido. Beatriz, siendo la única familia, había traído a la bebé para criarla, en un pueblo donde la gente no preguntaba demasiado sobre tragedias familiares, donde el respeto a la privacidad del dolor era casi sagrado. La historia fue aceptada sin mucho cuestionamiento. Claro que hubo murmuraciones. ¿Cómo así que Beatriz tenía una hija en Villahermosa que nadie conocía? Qué conveniente que apareciera justo ahora con una bebé con síndrome de Down.
Pero las murmuraciones se quedaron en eso, murmuraciones. Nadie investigó demasiado. Y para Beatriz eso fue suficiente. Los primeros meses fueron difíciles. Beatriz tenía 87 años. Su cuerpo ya no respondía como antes. Levantarse en las noches para atender a una bebé que no dormía en horarios normales, que tenía necesidades especiales, que no podía oír, era agotador. Pero había algo en ese agotamiento que le daba vida. Por primera vez en 25 años, Beatriz tenía una razón para levantarse que iba más allá de la mera rutina. Tenía a alguien que la necesitaba, alguien a quien amar. Clara Esperanza no era una bebé fácil. Su sordera hacía que no respondiera a sonidos, lo que podía ser frustrante. Su síndrome de Down implicaba retrasos en todo su desarrollo. A los 12 meses, cuando otros bebés comenzaban a caminar, Clara apenas podía sentarse con apoyo. No balbuceaba, no señalaba, no hacía ninguna de las cosas que los bebés típicos hacen. Pero había algo en ella que Beatriz notó desde el principio. Cuando Beatriz la cargaba, la niña se relajaba completamente. Cuando Beatriz le cantaba, aunque Clara no pudiera oírla, sus ojitos se fijaban en el movimiento de los labios de su abuela, intentando entender. Y cuando Beatriz le sonreía, después de muchas repeticiones, Clara finalmente empezó a sonreír de vuelta. Era una sonrisa tardía, imperfecta, pero era una sonrisa. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si disfrutas de este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal. Publicamos videos todos los días. Dale like al video si esta historia te está tocando el corazón. Y déjanos en los comentarios de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Beatriz empezó a investigar todo lo que podía sobre síndrome de Down y sordera. En un pueblo sin internet, sin biblioteca. Eso significaba escribir cartas a hospitales en la ciudad, pedirle al padre Gilberto que trajera información cuando iba a Tuxtla. Aprendió que la estimulación temprana era crucial, que aunque Clara no podía oír, podía aprender por medio de señas, tacto, visualización. Que el síndrome de Down no significaba que no pudiera aprender, solo que aprendería de manera diferente y a su propio ritmo. Beatriz se convirtió en maestra, terapeuta, madre y abuela todo en uno. Cada día hacía ejercicios con Clara, movía sus piernitas y bracitos para fortalecer sus músculos. Le mostraba objetos brillantes para estimular su visión. Le enseñaba señas básicas, aunque ella misma estaba aprendiéndolas. Comer agua, más. Dolor, amor. El progreso era lento, casi imperceptible, pero estaba ahí. A los 18 meses, Clara finalmente logró sentarse sin apoyo. A los 2 años, comenzó a gatear. A los 3 años, dio sus primeros pasos tambaleantes. Cada logro, por pequeño que fuera, era celebrado como el milagro que era, pero el mundo exterior no era tan amable. Cuando Beatriz llevaba a Clara al pueblo, las miradas eran obvias. Algunas personas apartaban a sus hijos cuando veían a la niña, como si su condición fuera contagiosa. Otros hacían comentarios que creían que Beatriz no escuchaba. Pobrecita la anciana, cuidando a una criatura así. Debería estar en una institución. ¿Para qué se complica la vida con algo que nunca va a ser normal? Clara no entendía las palabras, pero sí sentía los rechazos. Se aferraba más fuerte a la mano de Beatriz. Escondía su cara en el regazo de su abuela cuando las miradas eran muy intensas. Beatriz se convirtió en su escudo contra un mundo que no la comprendía. Mientras tanto, en otra parte de Santa Rosa de la Sierra, Elena vivía su propio infierno. Después de abandonar a Clara Esperanza, la vida no mejoró como ella esperaba. De hecho, empeoró de maneras que nunca imaginó. La culpa era un peso que llevaba a todas partes. Cada vez que veía a una bebé en el pueblo, su corazón se encogía. ¿Habría sobrevivido Clara Esperanza esa noche? ¿La habría encontrado alguien? ¿Estaría viva? ¿Estaría sufriendo? Elena nunca preguntó. Tenía demasiado miedo de saber la respuesta. Fernando tampoco habló del tema. Era como si hubieran hecho un pacto silencioso de no mencionar nunca lo que hicieron. Pero el silencio solo hacía que el peso fuera más pesado. Miguel, su hijo mayor, empezó a tener pesadillas. Preguntaba por su hermanita, y cada vez que lo hacía, Elena y Fernando inventaban nuevas mentiras. Se fue a vivir con tus tíos. Está en un lugar mejor. Ya no la verás. El niño sabía que algo malo había pasado. Los niños siempre saben. Doña Carmen, por su parte, parecía no tener remordimientos. Hicieron lo correcto, insistía. Esa niña no tenía
futuro aquí. Ahora pueden concentrarse en el hijo que vale la pena. Pero incluso ella, en las noches cuando no podía dormir, se preguntaba si realmente habían hecho lo correcto. Pasaron los años. Elena y Fernando tuvieron otro hijo, esperando que eso llenara el vacío. No lo hizo. La nueva bebé, completamente sana, solo les recordaba lo que habían rechazado. Elena la miraba con amor, pero también con culpa. ¿Por qué te amo tan fácilmente a ti y no pude amar a tú, hermana? En el 10º cumpleaños de Clara Esperanza, que Elena recordaba aunque nadie más en su familia lo mencionara, Elena tuvo una crisis. Estaba preparando el desayuno cuando de repente se derrumbó, llorando. Fernando la encontró en el piso de la cocina, sollozando incontrolablemente. «Ya no puedo más», gritó. «No puedo seguir fingiendo que no pasó. Abandonamos a nuestra hija. La dejamos para morir. ¿Qué clase de monstruos somos?» Fernando, que había construido murallas de negación alrededor de su corazón, sintió que esas murallas se agrietaban. Hicimos lo que creímos que era mejor. Estábamos desesperados. ¿Desesperados? Era nuestra hija. Y la tiramos como basura. Elena se levantó con una determinación que no había sentido en años. «Voy a la iglesia. Voy a preguntar qué pasó con ella». Fernando intentó detenerla. «Ya pasaron 10 años. ¿Qué vas a lograr? ¿Paz? ¿Perdón? No lo sé, pero necesito saber. Necesito saber si sobrevivió». Elena caminó hacia la iglesia con el corazón latiendo como tambor. Pero cuando llegó, el valor la abandonó. Se quedó parada afuera durante media hora, incapaz de entrar, incapaz de hacer las preguntas que la atormentaban. Finalmente se fue. Volvería muchas veces más en los años siguientes, siempre con la intención de preguntar, siempre sin atreverse a hacerlo, porque en el fondo temía 2 respuestas posibles: que Clara Esperanza había muerto esa noche de frío, lo que confirmaría que Elena era una asesina, o que había sobrevivido y estaba en algún lugar, lo que significaría que Elena tendría que enfrentar lo que había hecho. Ambas opciones eran insoportables. Mientras Elena vivía en su purgatorio de culpa, Clara Esperanza crecía bajo el cuidado amoroso de Beatriz. A los 10 años, Clara había logrado cosas que los doctores dijeron que serían imposibles. Había aprendido un vocabulario de señas de más de 200 palabras. Podía comunicarse con Beatriz sobre cosas básicas, pero también sobre emociones, deseos, sueños. Su síndrome de Down significaba que su desarrollo cognitivo era más lento, pero no ausente. Podía contar hasta 20, reconocía colores, podía escribir su nombre con letras grandes e imperfectas. Pero más importante que cualquier habilidad académica, Clara tenía algo que muchos niños típicos no tienen. Tenía una capacidad inmensa para amar. No guardaba rencor, no juzgaba, no discriminaba. Amaba a las personas con una pureza que tocaba a quien la conocía. La relación entre Beatriz y Clara era hermosa de ver. Beatriz, ahora de 97 años, era frágil, pero se mantenía fuerte por su nieta. Clara, consciente a su manera de que su abuela era anciana, la cuidaba con una ternura que desmontaba los corazones. Le traía agua cuando veía que Beatriz estaba cansada. Le acomodaba la almohada cuando dormía. La abrazaba cuando notaba que su abuela estaba triste. El padre Gilberto, ahora de 78 años, visitaba regularmente. Había bautizado a Clara en una ceremonia privada años atrás. Le daba clases adaptadas de catecismo, enseñándole sobre Dios, con imágenes, gestos y mucho amor. Clara entendía a Dios a su manera. Para ella, Dios era como su abuela, alguien que la amaba sin condiciones, que nunca la rechazaría. Pero la edad de Beatriz era una realidad que no podía ignorarse. A sus 97 años, su salud empezaba a fallar. Dolores de articulaciones, problemas de corazón, dificultad para caminar. ¿Qué pasará con Clara cuando yo me vaya?, él le preguntó al padre Gilberto en una de sus visitas. La niña ya tiene 10 años. Nadie más la quiere. Si yo muero va a terminar en una institución. No voy a permitir eso, respondió el padre con firmeza. Ya he hablado con algunas familias del pueblo. Hay gente de buen corazón que estaría dispuesta a cuidarla. Pero Beatriz sabía la verdad. Por más buena voluntad que hubiera, nadie querría realmente hacerse cargo de una niña con doble discapacidad que no era de su sangre. Clara terminaría abandonada otra vez. Esa noche, Beatriz rezó como nunca había rezado en su vida. Dios mío, no te pido que me dejes vivir para siempre. Ya estoy vieja y cansada, pero te pido tiempo. Dame tiempo suficiente para encontrar un lugar seguro,
para Clara, para encontrar a alguien que la ame como yo la amo. Por favor, no me lleves hasta que ella esté protegida. La respuesta a esa oración vendría de la manera más inesperada. Un mes después, llegó a Santa Rosa de la Sierra un fotógrafo documentalista llamado Andrés Torres. Había venido de la Ciudad de México, comisionado por una revista para hacer un reportaje sobre pueblos tradicionales de Chiapas. Andrés tenía 45 años, era soltero. Había dedicado su vida a su arte. Sus fotografías habían ganado premios internacionales, pero últimamente sentía que algo le faltaba a su vida. Sus fotos eran técnicamente perfectas, pero emocionalmente vacías. Durante su estadía en el pueblo, Andrés veía constantemente a una anciana caminando de la mano con una niña que claramente tenía síndrome de Down. Había algo en la forma en que se miraban, en la manera en que la anciana se inclinaba para explicarle cosas a la niña con gestos, en cómo la niña sonreía a su abuela, que lo intrigaba profundamente. Un domingo, después de la misa, Andrés se acercó al padre Gilberto. Esa anciana con la niña especial me podría contar su historia. El padre vaciló, pero algo en la sinceridad de Andrés lo convenció de hablar. Le contó toda la historia. El abandono en el atrio, el rescate por parte de Beatriz, los 10 años de amor y dedicación. Andrés escuchó en silencio, sintiendo que algo en su pecho se apretaba. Podría conocerlas. Quiero fotografiarlas, pero no de manera explotadora. Quiero capturar esa relación, ese amor. El padre arregló un encuentro. Cuando Andrés llegó a la humilde casa de Beatriz, Clara lo recibió con curiosidad. Señó con sus manos, preguntando quién era. Beatriz le explicó con gestos que era un amigo que quería tomarles fotos. Clara, sin timidez, sonrió ampliamente. Andrés pasó los siguientes 3 días con Beatriz y Clara. Las fotografió en su rutina diaria, preparando comida juntas, caminando al mercado, jugando con cosas simples, orando en la iglesia. Las fotos que capturó eran extraordinarias, no porque fueran técnicamente complejas, sino porque capturaban algo real, amor puro, entre una anciana y una niña que el mundo había rechazado. Cuando Andrés vio las fotos reveladas, supo que tenía algo especial. Pero más que eso, algo en él había cambiado. Había encontrado lo que le faltaba a su vida. Propósito. Beatriz, dijo una tarde antes de irse del pueblo, ¿qué va a pasar con Clara cuando usted ya no esté? La anciana suspiró. No lo sé. Rezo todos los días para que Dios provea, pero tengo miedo. Andrés se quedó callado por un momento. Déjeme ser esa provisión. Puedo llevármelas a la ciudad. Puedo conseguir para Clara los mejores tratamientos, escuelas especializadas, oportunidades, y puedo cuidar de usted también. Beatriz lo miró con ojos llorosos. ¿Por qué haría eso por nosotras? No nos conoce. Porque en los últimos 3 días me han enseñado más sobre el amor que todo el resto de mi vida. Y porque creo que Dios me trajo aquí por una razón. Esa conversación cambió todo. Después de mucha oración y consideración, Beatriz aceptó. 3 meses después, Beatriz y Clara se mudaron a la Ciudad de México con Andrés. Él les dio un departamento completo en su edificio. Consiguió para Clara una escuela especializada donde recibía terapia de lenguaje de señas, terapia ocupacional, educación adaptada. Beatriz tenía acceso a doctores que atendían sus problemas de salud, pero lo más importante, seguían siendo una familia. Andrés las visitaba todos los días. Comían juntos. Se volvió como un hijo para Beatriz y como un padre para Clara. Las fotografías que Andrés había tomado fueron publicadas en 1909. Una revista importante con un artículo que contaba toda su historia. El abandono, el rescate, el amor incondicional de una anciana por una niña rechazada. La respuesta fue abrumadora. Miles de cartas llegaron, donaciones, ofertas de ayuda, pero también algo más importante. El artículo empezó una conversación nacional sobre el abandono de niños con discapacidades, sobre cómo la sociedad los rechaza, sobre la necesidad de sistemas de apoyo para familias que luchan. Elena, todavía viviendo en Santa Rosa de la Sierra, no vio ese artículo. No sabía que su hija no solo había sobrevivido, sino que estaba prosperando. Siguió viviendo con su culpa, sin saber que Clara Esperanza estaba recibiendo el amor y el cuidado que ella no había podido dar. Beatriz vivió 3 años más después de mudarse a la ciudad. 3 años en los que vio a Clara florecer de maneras que nunca creyó posibles. Vio a su nieta aprender a leer palabras simples. Vio cómo hacía amigas en su escuela especial. Vio cómo su personalidad, que siempre había sido amorosa, se volvía también valiente y decidida.
En su lecho de muerte, a los 100 años, Beatriz llamó al padre Gilberto, que había viajado a la ciudad para verla y a Andrés a su lado. «Cuídala», le dijo a Andrés. «Ámala como yo la amé. Te lo prometo», respondió Andrés con lágrimas en los ojos. «Ella será mi hija de corazón». Beatriz tomó la mano de Clara, que estaba sentada junto a su cama, sin entender completamente lo que estaba pasando, pero sintiendo que algo importante ocurría. «Mi niña», siseó con gestos lentos, «fuiste el regalo más grande de mi vida. Me diste una razón para vivir cuando yo ya no tenía ninguna. Ahora voy a ir con Dios, pero siempre voy a estar contigo». Clara, llorando aunque no entendía completamente la muerte, abrazó a su abuela. Beatriz cerró los ojos con una sonrisa en el rostro y una paz completa en el corazón. Había cumplido su misión. Había salvado a una niña, la había amado y ahora la dejaba en buenas manos. Después de la muerte de Beatriz, Andrés adoptó legalmente a Clara. A los 13 años, ella tenía un nuevo padre y una nueva vida. Continuó su educación especial, progresando a su propio ritmo. No sería nunca independiente completamente, pero aprendió habilidades valiosas. A los 18 años, Clara trabajaba en una panadería que empleaba a personas con discapacidades. Hacía trabajos simples, pero los hacía con alegría y dedicación. Tenía amigas, salidas recreativas, una vida plena. Andrés, transformado completamente por la experiencia de ser padre de Clara, dedicó su carrera fotográfica a documentar la vida de personas con discapacidades. Sus proyectos ganaron reconocimiento internacional y ayudaron a cambiar percepciones sobre la capacidad y el valor de estas personas. Clara se convirtió en su musa e inspiración constante. Pero la historia no terminaría ahí. En Santa Rosa de la Sierra, Elena, ahora de 55 años, nunca dejó de cargar con su culpa. Sus otros hijos crecieron y se fueron. Fernando murió de cáncer sin nunca hablar de lo que habían hecho. Doña Carmen murió sin arrepentirse. Y Elena se quedó sola con sus recuerdos y su remordimiento. Un día, en el mercado del pueblo, Elena escuchó a dos mujeres hablando sobre un artículo en una revista. Había una historia sobre una niña con síndrome de Down que fue abandonada en una iglesia de Chiapas hace años. Una anciana la rescató y la crió con amor. Ahora la niña vivía en la ciudad y estaba prosperando. Elena sintió que el mundo se detenía. ¿Chiapas? ¿Una niña con síndrome de Down, abandonada en una iglesia? Con manos temblorosas, preguntó dónde podía conseguir esa revista. Las mujeres le dijeron que el padre Gilberto tenía una copia en la iglesia. Elena corrió, literalmente corrió, algo que no había hecho en años. Llegó a la iglesia jadeando. «Padre, la revista, la historia de la niña abandonada, ¿la tiene?» El padre Gilberto la miró con una expresión que Elena no pudo descifrar. «Sí la tengo. ¿Por qué quieres verla?» «Necesito verla. Por favor». El padre fue a su oficina y trajo la revista. Cuando Elena vio la primera foto, su mundo se derrumbó. Era ella. Era Clara Esperanza. Ya no era una bebé, era una adolescente. Pero Elena la reconoció. Los ojos, la sonrisa. Era su hija. «Viva, soy su madre», susurró Elena. «Yo la abandoné». El padre Gilberto asintió lentamente. «Lo sé, siempre lo supe». Elena lo miró con sorpresa. «¿Cómo?» El día que apareció en el atrio, vi la camioneta de Fernando alejándose y reconocí la cobija. Era la que tu madre había tejido. Elena se derrumbó llorando. ¿Por qué nunca dijo nada? ¿Por qué no me detuvo? Porque para cuando me di cuenta de lo que había pasado, Beatriz ya la había encontrado y tomado su decisión. Y honestamente, creí que Clara estaría mejor con alguien que la amara desde el principio que con padres que podrían abandonarla otra vez. Elena lloró como había llorado aquella noche 15 años atrás. Pero estas lágrimas eran diferentes. No eran solo de culpa, eran también de alivio. Su hija estaba viva, estaba bien, estaba amada. «Quiero verla», dijo finalmente. «Quiero pedirle perdón». El padre suspiró. «No sé si eso sea lo mejor para Clara. Ella no sabe que fue abandonada por sus padres biológicos. Cree que su madre murió. ¿Por qué traer ese dolor a su vida?» Elena entendía el argumento, pero su corazón necesitaba redención. «Al menos déjeme saber dónde está». «¿Cómo está?».
Por favor. El padre Gilberto consideró por un momento. Finalmente escribió una dirección en un papel. Aquí es donde vive con su padre adoptivo. Pero te aconsejo que pienses muy bien lo que vas a hacer. Has estado ausente de su vida durante 15 años. No tienes derecho a irrumpir en ella ahora solo para aliviar tu propia culpa. Elena tomó el papel con manos temblorosas. Lo sé, pero necesito hacerle saber que lo siento. Que aunque la abandoné, nunca dejé de pensar en ella. Un mes después, Elena tomó un autobús a la Ciudad de México. Fue a la dirección que el padre le había dado. Era un edificio bonito, en una zona de clase media. Su corazón latía tan fuerte que sentía que iba a explotar. Tocó el timbre. La puerta fue abierta por un hombre de unos 50 años, atractivo, con canas en las sienes. ¿Sí? ¿En qué puedo ayudarla? Yo. Mi nombre es Elena. Vine desde Santa Rosa de la Sierra. Estoy buscando a Clara Esperanza. Algo en la expresión de Andrés cambió. Usted es la madre biológica. Elena asintió incapaz de hablar. Andrés la miró por un largo momento. Espere aquí. Cerró la puerta. Elena esperó, sin saber si la dejarían entrar o si llamarían a la policía. 5 minutos después, Andrés regresó. Puede pasar, pero le advierto, si vino a causar dolor o a reclamar derechos que perdió hace 15 años, la voy a sacar inmediatamente. Solo vine a pedir perdón, dijo Elena con voz quebrada. Elena entró al departamento. Era cálido, lleno de luz, con fotografías en las paredes. Muchas de las fotografías eran de Clara. Clara a los 10 años, a los 13, a los 15. En cada foto sonreía. Se veía amada, feliz. Clara está en su clase de arte ahorita, dijo Andrés. Regresa en 1 hora. Puede esperarla si quiere. Pero primero, quiero escuchar su historia. ¿Por qué la abandonó? Elena, sentada en el sofá de un extraño que había sido más padre para su hija de lo que ella fue madre, contó toda la historia. La desesperación, la pobreza, la presión de su suegra, el agotamiento, la ignorancia sobre lo que su hija podría llegar a ser. Las lágrimas caían sin parar mientras hablaba. No busco excusas, dijo finalmente. Lo que hice fue imperdonable, pero he vivido con esa culpa cada día durante 15 años. Solo quiero que Clara sepa que lo siento, que aunque la abandoné, ella nunca dejó de estar en mi corazón. Andrés escuchó en silencio. Cuando Elena terminó, suspiró. Clara no habla. Usa lenguaje de señas. ¿Sabes señas? Elena negó con la cabeza. Entonces yo traduciré. Pero le advierto, no sé cómo va a reaccionar. Media hora después, Clara llegó a casa. Entró con su mochila llena de dibujos que había hecho en su clase. Cuando vio a Elena, se detuvo. Miró a su padre adoptivo con confusión. Andrés le señaló. Hola, mi amor. Tenemos una visita. Esta señora vino desde muy lejos para conocerte. Clara, siempre amistosa, sonrió y saludó con la mano. Elena sintió que su corazón se partía al ver esa sonrisa. Clara, necesito decirte algo importante. Esta señora es Elena. Ella es tu mamá biológica, la que te tuvo cuando eras bebé. Clara miró a Elena con curiosidad, pero sin comprensión completa. Señó algo rápido. Mi mamá murió. Tú me dijiste. Así es lo que te dijeron porque era más fácil que explicar la verdad. Pero la verdad es que tu mamá biológica no murió. Ella te dejó cuando eras bebé porque estaba asustada y no sabía cómo cuidarte. Elena quiere hablar contigo, pedirte perdón. Clara miró a Elena por un largo momento. Luego señó, ¿por qué me dejó? Andrés tradujo la pregunta. Elena, con lágrimas corriendo por sus mejillas, habló despacio para que Andrés pudiera traducir. Porque era joven y estúpida, porque escuché a las personas equivocadas, porque tenía miedo y pensaba que no podría darte lo que necesitabas, pero estaba equivocada. Y lo siento tanto. He pensado en ti todos los días durante 15 años. Clara procesó esto. Luego señó algo más. Andrés tradujo. Clara dice que si usted me dejó, ¿por qué está aquí ahora? Porque necesito que sepas que lo que hice no fue tu culpa. Tú eres perfecta, eres hermosa, eres valiosa y mereces ser amada. Lamento haber tardado tanto en entenderlo. Clara señó algo más. Su expresión era seria. Andrés tradujo, pero su voz se quebró un poco. Ella dice, me duele saber que mi mamá no quería, pero estoy contenta de que me dejó, porque si no lo hubiera hecho, no habría conocido a mi abuela Beatriz. Y ella me amó mucho, y no habría conocido a mi papá Andrés. Y él también me ama mucho, y yo soy feliz. Elena sollozó, lo sé, y estoy tan agradecida con ellos. Pero quiero que sepas que lo siento. Clara se acercó a Elena, le tocó la mano con suavidad.
Señó algo con sus manos pequeñas pero firmes. Andrés tradujo. Ella dice, la perdono. Es lo que Dios quiere, perdonar. Y ella quiere que usted sea feliz también. Ese perdón, dado tan libremente por una joven que tenía todo el derecho de estar enojada, quebró algo en Elena y sanó algo al mismo tiempo. Elena se quedó una hora más. Vio los dibujos de Clara. Escuchó historias sobre su vida. Conoció a la persona en la que su hija se había convertido. Y aunque dolía saber todo lo que se había perdido, también había paz en saber que Clara estaba bien. Antes de irse, Elena le dijo a Andrés, gracias por ser el padre que yo no pude ser, por amarla cuando yo no supe cómo. Andrés asintió. Amar a Clara ha sido el privilegio más grande de mi vida. Ella me salvó tanto como yo la salvé. Elena regresó a Santa Rosa de la Sierra transformada. No podía cambiar el pasado, pero podía vivir de manera diferente el presente. Empezó a trabajar con el padre Gilberto en un programa para ayudar a familias con niños con discapacidades. Compartió su historia, sin ocultar nada, para que otras familias no cometieran su error. Su testimonio, doloroso pero honesto, ayudó a salvar a docenas de niños de ser abandonados. Los años pasaron. Clara siguió creciendo, aprendiendo, viviendo. No era independiente completamente, nunca lo sería, pero tenía una vida plena. Trabajaba, tenía amigas, participaba en programas de arte. Era amada y sabía que era amada. A los 27 años, Clara enfermó. Un problema cardíaco común en personas con síndrome de Down, que había estado asintomático durante años, de repente empeoró. Los doctores hicieron todo lo posible, pero había límites a lo que la medicina podía hacer. Andrés nunca dejó su lado en el hospital. Elena, quien ahora visitaba regularmente, también estuvo ahí. Padre, dijo Clara una noche usando la seña para papá, no tengas miedo, voy a estar con abuela Beatriz y con Dios. Andrés, con el corazón destrozado, señó, no estoy listo para dejarte ir. Clara sonrió, esa sonrisa que siempre iluminaba cualquier habitación. Tú me enseñaste que el amor nunca termina. Siempre voy a estar contigo. Y vas a ayudar a otros niños como yo. Clara Esperanza murió en paz, rodeada de amor, a los 27 años. Su funeral fue inmenso. No solo familiares y amigos, sino cientos de personas cuyas vidas había tocado. Personas con discapacidades que ella había inspirado. Familias que habían aprendido a amar a sus hijos especiales, por su ejemplo. Maestros, terapeutas, completos extraños que habían leído su historia y habían sido transformados. Elena habló en el funeral. Su voz temblaba, pero era firme. Abandoné a mi hija cuando tenía 9 meses. Pensé que era lo correcto. Estaba equivocada. Pero Dios, en su misericordia, puso a personas en su camino que me enseñaron lo que es el amor verdadero. Beatriz, que la rescató. Andrés, que la adoptó. Y Clara misma, que me perdonó. Mi hija vivió solo 27 años, pero en esos años enseñó más sobre el amor, el perdón y la gracia de lo que la mayoría aprende en toda una vida. Andrés también habló. Clara me salvó, dijo. Yo era un hombre vacío buscando significado en lugares equivocados. Ella me enseñó que el amor no requiere perfección, que el valor de una persona no está en su coeficiente intelectual o en sus habilidades, sino en su capacidad de amar y ser amada. Y Clara amaba con todo su ser. Después del funeral, Andrés estableció una fundación en nombre de Clara. La Fundación Clara Esperanza se dedicaba a ayudar a familias con niños con discapacidades, proporcionando recursos, apoyo, educación. Elena trabajaba como voluntaria, compartiendo su historia de redención, ayudando a padres asustados a no cometer su error. En Santa Rosa de la Sierra, donde todo comenzó, el pueblo erigió un pequeño monumento en el atrio de la iglesia. Marcaba el lugar donde Clara había sido abandonada y rescatada. La placa decía, aquí, una niña fue rechazada por el mundo, pero abrazada por Dios. Su vida, aunque corta, cambió a todos los que la conocieron. Clara Esperanza, que la luz perpetua brille sobre ella. 20 años después de la muerte de Clara, Elena murió también, a los 75 años. En sus últimos días, hablaba constantemente de su hija, ya no con culpa, sino con gratitud. Voy a verla, le dijo al padre Gilberto. Voy a verla y a pedirle perdón otra vez, aunque ella ya me perdonó. El padre sonrió. Ella va a recibirte con los brazos abiertos, porque así era Clara.
Andrés, ahora de 72 años, continuaba el trabajo de la fundación. Había ayudado a miles de familias, había cambiado políticas, había transformado la manera en que la sociedad veía a las personas con discapacidades, todo por una niña que había llegado a su vida por accidente o por providencia y le había enseñado lo que realmente importa. En su casa, Andrés tenía una galería completa de fotografías de Clara, desde bebé hasta adulta. En cada foto se veía su espíritu, su alegría, su amor. Una noche, mientras miraba esas fotos, Andrés sintió una presencia. No era algo que pudiera ver, pero era tan real como cualquier cosa física. Clara estaba ahí. Mi niña, susurró, te extraño tanto. Y entonces escuchó, no con sus oídos, sino en su corazón, la voz de Clara. No clara como cuando vivía, sino perfecta, sin impedimentos. Gracias, papá, por amarme, por no rendirte conmigo, por enseñarme que soy valiosa. Ahora estoy completa. Puedo hablar, puedo oír, puedo correr. Pero lo más importante sigue siendo lo mismo. Puedo amar, y siempre te voy a amar. Andrés lloró, pero no de tristeza, de gratitud, porque había tenido el privilegio de ser padre de Clara, de ser transformado por ella, de aprender de ella. La historia de Clara Esperanza no terminó con su muerte. Continuó en cada familia que aprendió a amar a sus hijos especiales, en cada niño con discapacidad que fue abrazado en lugar de rechazado, en cada persona que aprendió que el valor de un ser humano no se mide por sus capacidades, sino por su humanidad. La fundación creció. Se expandió a otros países. Miles de niños con síndrome de Down y otras discapacidades recibieron el apoyo que necesitaban. Sus familias encontraron comunidad, esperanza, amor. Y todo comenzó con una niña abandonada en el frío de una noche de diciembre, rescatada por una anciana con un corazón más grande que la vida, adoptada por un hombre que encontró su propósito al amar a alguien que el mundo llamaba menos. Lecciones que nos deja esta historia. Primero, nunca juzgues el valor de una persona por sus limitaciones. Clara Esperanza nació con síndrome de Down y sordera, condiciones que muchos ven como impedimentos. Pero su vida demostró que el verdadero valor de una persona no está en lo que puede hacer, sino en su capacidad de amar y ser amada. Ella transformó más vidas en 27 años que muchos que viven el doble sin propósito. Segundo, el amor puede aparecer en los lugares más inesperados. Beatriz no tenía obligación alguna de rescatar a Clara. Era una anciana de 87 años que bien pudo haber llamado a las autoridades y seguir con su vida. Pero eligió el amor, y ese amor no solo salvó a Clara, salvó a Beatriz también, dándole propósito en sus últimos años. Tercero, nunca es tarde para pedir perdón y buscar redención. Elena cometió un error terrible al abandonar a su hija. Vivió 15 años con esa culpa, pero cuando finalmente tuvo el valor de buscar perdón, lo encontró. Y aunque no pudo recuperar los años perdidos, pudo transformar su dolor en propósito, ayudando a otras familias a no cometer su error. Cuarto, el perdón es el regalo más grande que podemos dar. Clara tenía todo el derecho de rechazar a Elena, de estar enojada, de guardar rencor, pero eligió perdonar. Y ese perdón no solo liberó a Elena, liberó a Clara también. El perdón siempre libera más al que perdona que al perdonado. Quinto, todos tenemos un propósito, sin importar nuestras limitaciones. Clara no pudo hablar con claridad, no pudo oír, no fue independiente, pero su propósito no requería ninguna de esas cosas. Su propósito era enseñar amor, y lo cumplió perfectamente. Si llegaste hasta aquí, si esta historia tocó tu corazón, te pido que dejes un comentario de fe. Simplemente escribe fe en los comentarios si crees que cada vida tiene valor, si crees que Dios puede usar a cualquiera, sin importar cómo el mundo los vea, si crees que el amor siempre vence. Dale like a este video si crees en los milagros, porque Clara fue un milagro, no porque se curó de sus condiciones, sino porque transformó vidas exactamente como era. Comparte esta historia con alguien que necesite recordar que todos somos valiosos a los ojos de Dios, que las personas que el mundo rechaza son a menudo las que Dios elige para enseñarnos sus lecciones más profundas. Suscríbete a nuestro canal para más historias que te recordarán la bondad, la fe y el poder transformador del amor. Porque en un mundo que a menudo parece oscuro, necesitamos estas historias de luz. La historia de Clara Esperanza nos enseña que a veces los regalos más grandes de Dios vienen en los paquetes menos esperados.
que lo que el mundo llama debilidad, Dios lo usa para mostrar su fortaleza, que lo que la sociedad rechaza, el cielo abraza. Clara fue rechazada al nacer por ser distinta, pero Dios no solo cambió su destino, la usó para cambiar el destino de miles más, porque así funciona el amor de Dios. Toma lo quebrado y lo hace hermoso. Toma lo rechazado y lo hace precioso. Toma lo abandonado y le da propósito. Que la historia de Clara te recuerde que nunca eres demasiado diferente para ser amado. Nunca eres demasiado imperfecto para tener propósito. Y nunca estás demasiado perdido para ser encontrado. Porque si Dios pudo usar a una niña que no podía hablar ni oír para predicar el evangelio del amor más claramente que 1000 sermones, entonces puede usar a cualquiera de nosotros. Sin importar nuestras limitaciones, sin importar nuestro pasado, sin importar lo que el mundo diga sobre nosotros. Tu valor no lo determina la sociedad, lo determina el Creador que te hizo, y Él no hace basura. Cada vida tiene propósito, cada persona tiene valor, cada alma importa. Terminé.